Hola amigos. París en los años 20. Pocas ciudades han sido el centro de la creatividad mundial en una escala tan intensa como lo fue París en los años 20. Había terminado la Primera Guerra Mundial y una juventud sacrificada pretendía saciar sus apetitos de esparcimiento tras los duros tiempos de la severidad y la sangre. A la vez, se desató la imaginación de los artistas que escogieron la ciudad junto al Sena, por sus económicas condiciones de vida y las facilidades que se ofrecían a la expansión cultural. Muchos norteamericanos acudieron al foco cegados por la vieja Europa liberal, que lo aceptaba todo, lejos de los Estados Unidos, de la prohibición, el puritanismo, la mojigatería cualquiera y el presidente Harding. Dos centros principales de reunión atraían en la ciudad: la casa de Gertrude Stein y la librería de Sylvia Beach. Stein pertenecía a una rica familia judía y junto a su hermano Leo se dedicó a coleccionar arte. Fue una de las primeras promotoras de Picasso y a sus cuadros unió los de Matisse y Braque. Y de la anterior generación se aficionó a Cézanne, junto a su compañera Alice B. Toklas. Mantenía un salón que era muy frecuentado por el propio Picasso, Hemingway y Escher Hong. Sus valoraciones estéticas eran muy respetadas y podían edificar o destruir una reputación en una tarde de comentarios irónicos. Fue una era donde se enfatizó la importancia del subconsciente y la irracionalidad, se manifestó una realidad diversa a lo evidente. La sublimación de los sueños y la libre experimentación con las formas presidieron todos los intentos creativos. Fue un tiempo de ruptura de tradiciones y de invención sin medida. Ello coincidió con los avances científicos y tecnológicos que permitieron considerar otros puntos de vista en la expresión artística y facilitó los medios de elaboración del producto cultural. Después, la creación artística se politizó con el advenimiento de los totalitarismos y la resistencia necesaria a su noche oscura. La masacre de la Segunda Guerra Mundial terminó con aquella era feliz y despreocupada, con aquella fiesta perpetua de la imaginación. Comparte, comenta, dale me gusta y suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre historia.